Hola a todos, bienvenidos a un nuevo al canal de The Sixman, donde hoy os doy mi predicción para los premios de la temporada 2027. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo un vídeo distinto que espero que os guste mucho, donde hago mi predicción, ¿no?, de lo que van a ser estos premios 2027 de la NBA. La verdad que tenemos una temporada muy interesante por delante, donde creo que hay bastantes premios que han sido muy complicados de dar. Vais a tener todos los premios individuales, los equipos All NBA, los equipos All Defense y los equipos All Rookie. Así que tenemos mucho de lo que hablar. Así que vamos de lleno a ello. Sí que hace una puntualización importante. Como ya sabéis, siempre vamos a empezar por los premios de The Sixman, ya casi es como se llama el canal. Y esto es una predicción, pero al mismo tiempo, más que una predicción de lo que va a pasar, es al mismo tiempo una predicción de lo que yo creo que yo voy a acabar poniendo cuando termine la temporada, conociéndome a mí, mis gustos y mis opiniones, ¿no? Entonces, candidatos al sexto hombre del año que se quedan fuera del premio: Reed Shepard, de los Houston Rockets, y Isaiah Joe, de los Detroit Pistons. Hacer una aclaración rápida. El premio de The Sixman, ¿vale?, para mí tiene dos candidatos entrecomillados que pueden ser muy favoritos respecto al resto, que son Damian Lillard, si sale desde el banquillo, y Daylan Harper. El problema es que creo que Damian Lillard, por lo que se está diciendo, va a salir de titular, entonces no le quería meter al respecto. Y es que Daylan Harper, aunque vaya a ser sobre el papel el suplente, es que va a ser tan bueno este año que me extrañaría mucho que no acabe siendo titular. Entonces no creo que vaya a computar para estar aquí. Pero si uno de los dos estuviese disponible, entonces para mí, vamos, no habría duda que el favorito sería cualquiera de ellos dos, ¿no? Pero no he querido meterles respecto a eso porque quería aclararlo, ¿no? Porque al final creo que sobre todo Dylan Harper sobre el papel es el favorito, ¿no? Y creo que Reed Shepard y Isaiah Joe son dos buenos nombres. Reed porque creo que va a tener muy buenos números en Houston y creo que al final si consigue tener un impacto muy top, yo creo que va a destacar bastante. Y luego Isaiah Joe, que sobre el papel, como va a ser el suplente de Duncan Robinson, pues es que yo creo que con el volumen que va a tener, además, sobre todo viendo un incremento importante respecto a lo que había tenido en Oklahoma, vamos, es que me parece que se puede ir fácil a los 14-15 puntos por partido, tirando un 40% de 3 y dejando a toda la NBA loca, ¿no? Entonces, para mí son dos claros candidatos, sobre todo Isaiah Joe, os lo digo de verdad que me lo he pensado, pero el que se llevaría mi primer premio de la temporada 2027 es nada más y nada menos que Anthony Simons, ¿vale? Yo creo que Anthony Simons, sobre el papel, para mí es el favorito para ganar este premio, si estuviesen estos tres para ganar, ¿no? ¿Por qué? Es verdad que tú lo miras desde una perspectiva, ¿no? Y dices, vale, Anthony Simons el año pasado tuvo una buena temporada, promedió casi 15 puntos, tuvo un muy buen momento en Boston, ¿no? Justo en este rol de sexto hombre, que para mí es algo, sobre todo, en lo que me he querido basar, ¿no? Que ya sabe lo que es este rol y jugó muy bien el año pasado en él. Pero sobre todo también por el hecho de que creo que, aunque haya muchos anotadores, en los Sixers está LeBron, está Jaylen Brown, bueno, está todo el quinteto titular, ¿no? Que son grandes anotadores. Al mismo tiempo siento que es un equipo que va a sufrir bastantes lesiones y que en ciertos momentos, que ya les pasó la temporada pasada, cuando Maxi no tenga el día o cuando Maxi esté lesionado, aunque no se suele lesionar tanto, pero bueno, les hacía muchísima falta, ¿vale? Tener un generador exterior y un base. Y yo no digo que Anthony Simons sea un base puro, ni mucho menos. Tyrese Maxey tampoco lo es, pero sí que siento que él va a conseguir muchísimas veces ser ese jugador que nunca han conseguido encontrar en los Sixers estos últimos años para respaldar un poco a Tyrese por detrás, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy útil, creo que va a ser muy necesario en muchos momentos de partido. Va a ser el típico un poco, creo que Peyton Pritchard de los Celtics, donde los Celtics tenían un equipazo, pero aún así él tenía su hueco para brillar, ¿no? Y sus momentos en los partidos. Y creo que va a ser justo ese escenario. Y por eso, pues al final le ha acabado dando el premio. Que oye, pues se llevaría el premio del canal, que estaría bastante, que creo, bastante bien, porque creo que es un jugador que ha hecho una apuesta por sí mismo, porque la verdad que firmaron un contrato de 2 años, es verdad que es un 1+1 con opción del jugador, pero oye, ha ido un equipo muy competitivo, donde creo que si demuestra que puede ser digno del sexto hombre del año, seguro que se puede ganar un mejor salario el próximo verano. Continuamos con el siguiente premio, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de un jugador, o de otro premio en este caso, que es el MIP, ¿vale? Y aquí os presento dos candidatos que para mí son dos jugadores que hablé en el último vídeo de jugadores revelación, ¿vale? Que serían Guy Santos y Kyle Ware, ¿vale? Creo que por su lado Guy va a tener un rol muy importante, sobre todo en estos primeros 30-40 partidos de la temporada, hasta que sobre todo vuelva Jimmy Butler. Y oye, creo que es más que factible que pueda promediar entre los 15 y 16 puntos. Pero claro, si se va un poquito más arriba inclusive, estaríamos hablando de un jugador 100% candidato a sexto hombre del año. Sería un caso un poco similar al de Ryan Rollins la temporada pasada. Y luego tendríamos a Kyle Ware. Pero claro, además, bueno, primero voy a dar la explicación de Kyle Ware,
que creo que, bueno, lo mismo, ¿no? Va a un entorno nuevo, yo creo que va a tener muchísima importancia. Además, yo creo que venía jugando muy bien, el tramo final terminó muy bien. Creo que además el partido de play-in contra los Hornets también fue muy bueno, si no me equivoco, o si no me acuerdo mal. Entonces yo creo que son dos escenarios muy posibles, ¿no? Para ellos de tener grandes temporadas y por ende ser candidatos a este premio. Pero, lo que os iba a decir, conociendo cómo funciona la NBA, cómo suelen dar estos premios los últimos años, he querido pensar, a ver, suelen dárselo a jugadores más bien jóvenes, buenos sobre todo, y que consigan números muy potentes. Y al final, creo que este año no hay tantos jugadores con con esa posibilidad, ¿no? De ser muy buenos y saltar tanto. Pero claro, sí que hay unos que están rumoreándose como Egor Demin y tal, pero es que a mí me parece que darle el MIP a un jugador de segundo año es que es un insulto al premio, porque me parece que es obvio que Egor Demin tiene que mejorar y igual que me parece que es evidente que Cooper Flag este año va a ser espectacular, pero no pueden ganar el MIP, ¿no? Entonces, yo con todo esto he barrido un poco para casa, sé que es uno de los favoritos al premio, pero es que me parece que es un poco lógico, que creo que va a tener una buena temporada, va a tener una buena oportunidad, y ese es nada más y nada menos que Brandon Miller, ¿vale? Para mí es mi apuesta, ¿vale? Es quien creo que va a ganar el Most Improved Player, porque creo que se juntan varias cuestiones, ¿no? Va a ser el número uno del equipo, va a tener más tiros de los que ha tenido hasta ahora. Sobre el papel el año pasado, además, ganó bastante confianza en su juego y creo que se sintió él más cómodo en todos los aspectos, ¿no? Creo, sin duda fue más eficiente, vamos. Finalizó sobre todo mejor alrededor del aro. Sí que es verdad que al perder un poco esa capacidad facilitadora de Lamelo, va a tener menos posiciones claras, ¿no? Para tener buenos tiros, pero aún así, yo creo que Brandon Miller, si este año pega un salto, aunque sea de 20 puntos a 24 o algo así, con que subas esas asistencias un poquito más y reparta a lo mejor cercanas a 5, yo creo que va a ser merecedor de este premio, más que nada por lo que os digo, porque si os vais a analizar la liga este año, no hay tantos jugadores que estén de momento claros, ¿no? A poder tener este salto, sobre todo, lo que os digo, ya un jugador de un nivel de, pues eso, unos 24 puntos y ser el número uno de su equipo. Y no los hay, ¿vale? Entonces creo que Brandon Miller, si tiene esa temporada, no es que vaya a tenerlo fácil, pero no veo tantos candidatos, ¿no? Que le puedan quitar ese premio, aunque sí que me encantaría también si lo gana uno de los otros dos. Pero bueno, no me gustaría más que lo gane Brandon Miller, porque evidentemente eso implicaría que tenga una temporada brillante, que sería algo que me haría pues muy pero que muy feliz y que creo que es posible, ¿no? Con todo esto dicho, pasamos al tercer premio del vídeo. Y en este premio estoy muy contento, ¿vale? Con el que he dado. ¿Por qué? Porque creo que como candidatos he dado a Thiago Splitter, porque creo que igual me pensé también poner a Mike Anori, que ahora está en el equipo en el que está Splitter, ¿no? De los Blazers, pero bueno, creo que uno de los dos, ¿no? Para entornos nuevos, uno directamente es un nuevo entrenador, pero el otro, entre comillas, lo es, porque entrenó el año pasado, pero el final de temporada de los Blazers. Creo que ambos lo pueden hacer bien, pero he querido darle un voto de confianza porque creo que los Bulls lo van a hacer bien, y aunque muchos, yo incluyéndome, estemos pensando en que los Bulls van a hacer un buen primer tramo de temporada, pero luego vendan, no se sabe, a lo mejor los Bulls se están jugando bien y con el equipo que tienen yo creo que lo van a hacer muy pero que muy bien en la primera parte de temporada. Como se planten séptimos o octavos, yo no tendría tan claro que vayan a mover a jugadores como Norman Powell, entonces a lo mejor intentan, ¿no? Meterse al play-in. Y creo que eso le podría dar pues un poquito de votos, ¿no? A Thiago Splitter. Y luego sí que me he querido ir con Nick Nurse, porque creo que Nick Nurse tiene la papeleta complicada, ¿no? De gestionar todos los egos, pero si lo hace bien, que yo creo que lo van a hacer bien los Sixers, vamos, estoy seguro que uno de los grandes beneficiados va a ser él, porque se verá envuelto, ¿no? En estas votaciones del Coach of the Year. Pero para mí hay un entrenador, ¿no? Que creo que está en una situación muy buena. También quiero hacer un shout para Dusty May, que no le he puesto, pero esperemos que lo haga bien. Para mí hay un entrenador nuevo, también primer año, que creo que es un gran candidato para este premio y para mí es el que va a ganar, ¿no? El Coach of the Year. Y es nada más y nada menos que Sin Sweeney, ¿vale? Para mí es Sin Sweeney el que se lleva el premio. ¿Por qué? Porque me parece que se habla muy bien de él desde hace mucho tiempo. Ya desde cuando estaba en Dallas se escuchan maravillas, ¿no? De lo que puede llegar a ser como entrenador, de lo que aporta, ¿no? En el desarrollo de jugadores. Siempre ha sido un entrenador de desarrollo de jugadores. También es un entrenador con una visión más ofensiva del juego, aunque también puede ser un entrenador defensivo. O sea, depende. Es que en un equipo así es especialista defensivo y no es defensivo. Entonces eso, entre comillas, lo hace ser un entrenador muy equilibrado, ¿no? Entonces yo creo que si consigue aportarle las soluciones, ¿no? Que necesita este equipo de Orlando. Y Orlando es bueno. Estaba hablando de que sean terceros de conferencia o algo así. Que es que con el equipo que tiene Orlando lo podrían ser. Si es que el problema es que no lo son porque no terminan de jugar bien. Pero por equipo y por plantilla podrían llegar a serlo. Yo creo que Sin Sweeney
va a ganar este premio, ¿no? Porque yo sé que siempre confío en Orlando y el año pasado también confié en Orlando y me llevó un chasco. Si este año Orlando vuelve a ser malo con Sin Sweeney, pues entonces ya, oye, pues tendré que ya perder, ¿no? En la confianza que tengo en el equipo, pero es que sigo pensando que es una buena plantilla y que tienen futuro. Entonces creo que si este año consiguen dar con la tecla, que es mi predicción, Sin Sweeney se llevará el Coach of the Year, que creo que es algo razonable porque al final, entrenador nuevo, equipo que lo consigue poner arriba, que además soluciona sus problemas, no sé, lo veo blanco y en botella, la verdad. Con todo esto dicho, pasamos al cuarto premio de The Sixth Man, y en este caso vamos al Rookie del Año, donde sí, ni el número 1 ni el número 2 del draft se llevarían este premio, se quedarían a las puertas. Sí que creo que, mirad que hemos hablado del draft 2026 en el canal y que me gustan un montón de jugadores, ya lo sabéis, pero creo que pensándolo, ¿no? Cuando me para de pensar este vídeo, veo tan complicado, pero tan complicado que cualquiera de los 4 primeros no se lleve el premio. O sea, me parece muy, muy complicado que entre los 4 no se jueguen el premio, porque siento que se está infravalorando al propio J.D. Vance y a Darren Peterson, porque mucha gente es como, bueno, pero van a los Jazz, van a los Wizards, hay buenos jugadores ofensivos, no van a tener tantos tiros. A ver, no van a tener tantos tiros si no son mejores que sus compañeros, porque yo creo que Darren Peterson y J.D. Vance van a llegar allí y ya van a ser o el mejor jugador del equipo o uno de los 2 o 3 mejores jugadores del equipo. De verdad lo digo, ¿no? Entonces, no me extrañaría nada que Darren Peterson este año a lo mejor no tenga tanto el balón en las manos, pero promedie un 19-8, o sea, 19-8 me pasa, un 19-5, por ejemplo, con asistencias, y David Vansa promedie 20 puntos por partido, desde la posición de ala, y que sea Trae Young el primero y él el segundo anotador, y que en los Jazz, pues, sea Lauri el primero y luego estén Quillonte y Darrin un poco por detrás, ¿no? En el aspecto anotador, un poco también por ahí Jaren Jackson Jr., ¿no? Entonces, no sé, yo creo que se le está infravalorando. Y se me ha quedado fuera Caleb Wilson, ¿vale? Lo que pasa es que creo que Caleb sí que tiene dentro del equipo también a 3 jugadores que van a ser un poco ese rollo de los Jazz, ¿no? Mucha anotación de Bartegui, de Norman Powell y de Matas Buzelis. Creo que él también va a aportar mucha anotación, pero a lo mejor no consigue aportar tanta como el que creo que va a ganar el premio, que creo que está bastante claro, y es Cameron Boozer, ¿vale? Es que creo que está bastante claro. Para mí ya era de por sí el candidato a ganarlo, aun sin saber a qué equipo iba a ir cada uno, porque es que creía que Cameron Boozer iba a ser un jugador engañoso, a lo mejor, en el sentido de que yo creo que va a ser el mejor o el más productivo desde el principio, pero a lo mejor a largo plazo yo confío más, ¿no?, en ese desarrollo que puede llegar a tener Caleb Wilson, que al final es por lo que yo os decía que a mí me gusta más como prospecto, pero sí que creo que de cara al Rookie del Año, de cara al premio, Cameron Boozer parte con ventaja. Al final está en un equipo peor, con menos jugadores ofensivos que los otros, y al final el tener como tus máximas espadas a Ty Jerome y a Cedric Howard, pues hombre, a ver, que son muy buenos jugadores y a mí me gustan mucho, pero no es lo mismo que compartir vestuario con jugadores pues como Lauri Markkanen o Trilla, básicamente, ¿no? Entonces, Cameron Boozer al final va a ser el 1, va a tener más tiros, y no me extrañaría que promedie esas estadísticas, que son las que promedió en Duke. O sea, no me extrañaría que Cameron Boozer se promedie cerca de un 20-10 o algo del estilo, porque es así de bueno y así de productivo y así de dominante, ¿no? Entonces, para mí el claro candidato al Rookie del Año, me encantaría que lo gane cualquiera de los 4, es decir, por mí que jueguen fantástico todos y que, coño, si se lo lleva Keaton Wagler, pues también genial, ¿no? Pero yo creo que Cameron Boozer sobre el papel parte con un poquito de ventaja porque al final es muy, muy, muy superior. A lo mejor ofensivamente su superioridad, ¿no?, respecto a sus compañeros comparado con el resto de sus rivales para este premio. Y pasamos a los premios más importantes, ¿vale? Que son el DPOY y el MVP. A ver, creo que el DPOY está bastante claro quién lo va a ganar, pero los candidatos, en mi caso, son un poquito distintos. Me voy a ir con Scottie Barnes porque creo que es que, a ver, yo no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, no sé si no vais a estar de acuerdo conmigo, me lo podéis poner en comentarios, ¿vale? Pero es que para mí quien viera jugar el año pasado a los Raptors de Scottie, me parece muy complicado que no piense que Scottie no va a estar en las peleas del DPOY el resto de su carrera. Porque lo que hizo la temporada pasada solo puede por lo menos mantenerlo e inclusive ir en aumento, y es que fue un auténtico espectáculo defensivamente. Entonces me extrañaría bastante que no vuelva a estar en esta pelea. Además, un equipo que ahora va a estar con Kawhi, que sigue mejorando defensivamente. O sea, es que los Raptors van a ser aún mejores en defensa y él va a ser el estandarte de esa defensa, ¿no? Entonces, me parece muy complicado que no esté aquí. Y luego Bam, ¿vale? Que para mí se mete en la pelea y le he querido... No suelo hablar tanto de Bam en estas cosas de premios, pero es que me parece, ¿no? Sé que mucha gente a lo mejor está poniendo de nuevo a Giannis en las combos, ¿no?, del DPOY, pero yo creo que va a estar Bam por encima de Giannis. Me explico.
Estos Heat creo que van a ser muy buenos defensivamente. En ataque es otra cosa, pero defensivamente tienen a Davion Mitchell, tienen a Pelly Larson, tienen a Wiggins, tienen a Giannis, tienen a Bam, etcétera, etcétera. Tienen un buen equipo defensivo. Se lo van a poner complicado a sus rivales. Otra cosa es que en ataque les vaya a costar, pero en defensa creo que van a estar muy bien. Y al final creo que Bam va a ser tan clave en defensa porque va a ser muchas veces, yo creo que ese defensor más solidario, más en ayudas, que se va a tener que dejar un poquito más la piel en defensa para que Giannis sí, evidentemente aporte en defensa porque es Giannis y es el puto amo, pero también pueda reservarse más para ataque. Y al final pues creo que Bam va a hacer una gran temporada defensiva y no me extrañaría verle en estas conversaciones, de ahí que la haya puesto aquí. Sé que no he puesto ningún jugador de los Thunder, pero a lo mejor creo que los Thunder este año se resienten un pelín en el aspecto defensivo por los jugadores que han tenido que perder, en especial a Lu Dort. No digo que no vayan a ser malos, van a ser buenísimos en defensa, pero ya veréis, en los equipos All Defense he puesto 2 jugadores de los Thunder, simplemente que para mí no estarían entre los 3 primeros al premio. Y el ganador, pues bueno, creo que está bastante claro. Víctor Wembanyama, tampoco tiene mucho misterio. A ver, creo que Víctor, es que o sea, hasta que no se vaya de la liga, no va a ser... O sea, es que todos los Defensive Players of the Year que no gane, van a ser porque no juegue 65 partidos. Porque es que me parece muy, pero que muy complicado que él, como jugador en sí, pierde este premio. Al final es que lo gana casi que por obligación, ¿no? En cierto sentido. O sea, un tío que te mete 3 tapones por partido, que coge 11,5 rebotes, que además es que el año que viene va a ser mejor que inclusive lo que ha sido esta temporada. Me parece muy complicado que no acabe ganando el premio y por ende ya se colocaría con su segundo Defensive Player of the Year. Y lo que os digo, para mí esto va a depender más de si se lesiona o no, porque por muy bueno que sea Scottie defensivamente, por lo bueno que pueda convertirse Chet a futuro, inclusive que vengan, ¿no?, nuevos jugadores que puedan ser también muy buenos en ese aspecto, es que estamos hablando de un talento generacional defensivamente y a lo mejor va a ser uno de los mejores o el mejor defensor de toda la historia, ¿no? Entonces es muy complicado que no acabe ganando 6 o 7 defensores del año, ¿no? Con todo esto dicho, volvemos a los candidatos al MVP, ¿vale? Y el MVP, traigo una sorpresa en los candidatos, muchos nos va a gustar, a muchos sí, y es Jason Tatum, ¿vale? Para mí Jason Tatum va a estar entre los 3 candidatos al MVP, junto a Shea, que tampoco se llevaría el MVP y que ya no, pues terminaría su racha de 2 MVPs consecutivos. Primero lo de Shea, pues bueno, creo que van a ser buenos estos Thunder, creo que van a seguir siendo o el mejor equipo de la conferencia oeste o el segundo mejor, pero siento que este año ya no va a estar en la pelea tanto por el MVP, o sea, para ganar el MVP, más que nada, porque sí puede quedar segundo, como a lo mejor quedaría aquí en mi top, pero no ganarlo, porque creo que hay una cosa de lo que no está hablando tanto nadie en este aspecto, y es que al final hay que tener en cuenta que este año se marcha Lu Dort de la alineación titular, ¿vale? Va a entrar AJ Mitchell y van a entrar Jalen Williams, porque ha estado lesionado toda la temporada casi siempre. Entonces, si estamos hablando de que es un equipo donde va a estar J-Dub de nuevo con más tiros, va a entrar un AJ Mitchell donde va a tener evidentemente muchos más tiros de los que tenía ya Lu Dort, y encima desde el banquillo sigues teniendo jugadores como Jared McCain, me parece muy complicado que Shea vuelva a ser un jugador que promedia a lo mejor los 32-33 que ha rozado en alguna parte de esta temporada, ¿no? Entonces, a lo mejor baja a los 30, sigue siendo el puto amo porque Shea es muy bueno, pero no es tan productivo ofensivamente como para poder ganar el MVP por su aspecto anotador, ¿no? Que para mí, pues evidentemente, ya sabéis quién se lo va a llevar, pero el que entraría sería Tatum, ¿no? Como tercero por delante de otros jugadores como pueden ser Jokic, Giannis o Luka Doncic. ¿Por qué? Porque creo que los Celtics van a ser muy buenos, a pesar de que hayan perdido a Jaylen Brown y que el traspaso no le gusta a la gente. Hay que tener en cuenta que el año pasado, sin Jason Tatum, con Jaylen Brown en el equipo, hicieron una temporada fantástica. Y este año, a pesar de que hayan perdido a Jaylen Brown, en verdad estaría como entrando Tatum por Brown y además habrían incorporado a Paul George, si lo queréis mirar de esa manera, ¿no? A todo esto, los Celtics también han hecho un buen verano, ¿no? Porque han fichado a Mitchell Robinson, que me parece un gran fichaje, que creo que sube muchísimo el nivel del equipo. Y al mismo tiempo, pues sus jugadores jóvenes como Hugo, Baylor Sherman y compañía van a tener un año más de experiencia en NBA, que sobre el papel van a ser mejores, más eficientes y más productivos para el equipo. Entonces yo creo que estos Celtics van a seguir siendo uno de los 3 mejores equipos de la conferencia este, y por ende, pues creo que Tatum sí va a tener tanta responsabilidad en ataque como parece que va a tener. Es que no me extrañaría que vuelva a tener una temporada de 30 puntos, ¿no? Entonces, yo creo que va a entrar en la pelea del MVP. Pero para mí, el que lo va a ganar, sí, evidentemente, es de nuevo Wemby, ¿vale? Sí, se llevaría el Defensive Player of the Year y el MVP. Lo volvería a hacer un jugador desde que lo hizo Giannis en su momento. Y es que creo que muy complicado que no lo haga. ¿Para qué?
para ser sinceros, ¿no? Al final estamos hablando de un jugador que el Defensive Player of the Year lo tiene ganado ya desde que empieza la temporada, por así decirlo, y el MVP es que yo pienso que este año los Spurs van a derrocar a los Thunder como mejor equipo de la conferencia oeste, por lo menos en cuanto a récord. No digo que luego les pueda ganar o no de nuevo en playoffs, ¿no? Pero la cosa es que yo creo que estos Spurs que vienen de muchísima confianza de haber estado en las finales de la NBA, todos los jugadores son jovencísimos, un año más en un Wemby que va a ser buenísimo y que va a promediar casi 30 puntos seguro, vas a tener un Dylan Harper encendido, vas a tener un Stephon Castle que sigue mejorando, y así con otros jugadores como puede ser Carter Bryant, ¿no? Entonces me parece muy complicado que estos Spurs este año no consigan, ¿no?, ese primer equipo de, o sea, primeros de conferencia, y al final pues creo que eso, y entre la temporada que va a tener este pedazo de monstruo, me parece muy complicado que no lo acabe ganando. Y por dar el último premio que tenga menos importancia es el de Steph, ¿vale? Que le voy a dar el Clutch Player of the Year. Más que nada, explicación breve. Creo que los Warriors son un equipo bastante endeble de cara a esta temporada. Tienen muchísimas cosas a mejorar y por ende van a ser un equipo muy cercano al 50% de victorias o inclusive por debajo. Por ende, los Warriors se van a ver envueltos constantemente en muchísimos partidos empatados. Y creo que de ahí, pues, a base de tener que tirarse y tiros y tiros y tiros en el clutch, Curry va a acabar, pues, con muchísimo volumen de tiros en ese tiempo y por ende con muchas canastas, porque es muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que Curry, para mí, por su situación, parte con ventaja, por lo menos, para este premio. Con todo esto dicho, vamos a pasar a los premios All-NBA y equipos. Entonces, primer equipo All-NBA, Wemby, Shea y Tatum, y luego Luka y Jokic, ¿vale? Se quedaría fuera Giannis del premio, o sea, del primer equipo All-NBA, y se quedarían fuera Ant, más que nada por dos cosas. Creo que Luka va a tener una temporada individual mejor a la de Giannis en cuanto a números, y creo que los Heat y los Lakers pueden estar más o menos por el mismo rango de victoria, entonces por eso lo meto, y creo que Jokic es mejor que ellos individualmente, como para quedarse fuera. Entonces para mí Jokic sería como el cuarto al MVP, por así decirlo, aunque podría ser tercero. Bueno, he querido meterlo a Tatum por cambiarlo un poco, ¿no? Y luego Luka. Segundo equipo del NBA, Branson, Giannis, Cade, Jaylen Brown y Anthony Edwards. Meto un jugador de los Sixers, creo que el mejor jugador de los Sixers esta temporada va a ser Jaylen Brown por delante de Maxi. Me encantan los dos, pero creo que Maxi va a saber dar ese paso atrás que creo que Jaylen Brown no va a querer dar. Y luego Cade por los Pistons y porque es buenísimo, Giannis por lo de los Heat y luego Branson porque es el puto amo y por los Knicks, ¿no? Y luego Anthony Edwards un poco similar, los Wolves creo que van a ser buenos y él es muy bueno. Y luego el tercer equipo, ¿vale? Serían Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, Jalen Johnson, Stephen Curry y Kevin Durant. Para mí aquel que se queda fuera, ¿vale? Como veis, no he repetido a ningún jugador de ningún equipo. Evidentemente no puedo contar las lesiones. Seguro que mínimo 5 de estos 15 no van a poder ser ni posibles, ¿no?, para ser escogidos para el premio. Pero para mí, el que se me queda fuera sobre todo es Cooper Flagg, ¿vale? Que es el único jugador que se me ha dudado, pero no quería meterle porque creo que los Hawks van a ser muy buenos y creo que Jalen Johnson va a entrar por delante de él. Y sinceramente, por muy buena temporada que tenga Cooper Flagg, si Curry tiene una buena temporada, van a seleccionar a Curry antes que a Cooper Flagg, ¿no? Con todo esto dicho, pasamos al primer equipo All Defense, que sería Wemby, Scott y Ivan, que serían los tres que os he dicho que para mí serían finalistas, más Chet Holmgren y Ausar Thompson, ¿vale? Que para mí serían los otros que entrarían en este primer equipo All Defense, que creo que pues, quedaría un equipo All Defense muy sólido, la verdad. Y luego un segundo equipo All Defense donde repetirían bastante jugadores de la temporada pasada como Gobert, Castle y Camara. Yo meto a Cason Wallace porque creo que va a tener un rol más importante este año y creo que va a ser espectacular. Y luego meto a Cooper Flagg, ¿vale? Porque creo que Cooper Flagg este año va a rozar el equipo o el NBA, pero yo creo que el All Defense, si hace la temporada que yo pienso que va a hacer, es que me parece muy complicado que a lo mejor no entre inclusive en el primero, pero yo creo que en el segundo va a entrar bastante claro. Y con todo esto dicho, para terminar el vídeo, pues llegamos a los equipos All Rookies, ¿vale? Que en este caso, primer equipo All Rookie, metería a Cameron Boozer, Daivansa, Peterson, Caleb Wilson y Jaxel, ¿vale? Porque creo que Jaxel va a tener un rol muy importante en estos Warriors y creo que va a sorprender a más de uno. Y no me extrañaría un Jaxel este año promediando 14, 15 puntos, 6, 7 rebotes, 3, 4 asistencias, un robo, un tapón, y eso me parecería un escándalo. Y luego, en el segundo equipo, el rookie, pues tenemos a Keaton Wagler, a Mikel Brown Jr. y a Darius Akaf, como el tríptico este, ¿no? Que creo que los tres van a hacer muy buena temporada. Cualquiera de los tres podría entrar en el lugar de Jaxel, pero bueno, quería darle pues sus flores a Jaxel, ¿no? Y luego meto como extras a Hannes Steinbach y a Morris Johnson. Más que nada porque creo que del resto de jugadores del draft son dos que he pensado que van a tener más minutos y que van a hacer mejores estadísticas brutas, ¿no? O sea, creo que Morris Johnson, por lo que se está diciendo en Dallas, va a ser titular, lo cual me alegra mucho porque para eso le drafteas 9, ¿no? Para ser titular, es decir, es que no vas a draftear 9 en un tío que va a ser suplente por detrás de P.J. Washington, lo siento mucho.
Y luego, pues con James lo mismo. Se está diciendo que está encantando en los Hornets y que va a tener muchísimos minutos esta temporada, tanto como pivote suplente e inclusive como titular, ¿no? Por delante de Musa y Caleb Brenner. Entonces, yo creo que ambos, pues, van a coger muchos rebotes, van a ser muy importantes y por ende, pues, bueno, para mí, así se cerraría el equipo el rookie. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar like, suscribiros a las cositas, que así es que me ayudáis un montón. Poned por los comentarios si queréis vuestra predicción para los premios y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.